Muy buenas tardes. Siempre es un gusto encontrarse con gente bien, con gente bonita, con gente dispuesta a escuchar la palabra de Dios, con hambre, con sed de justicia. Eso es bastante bueno. Con gente que ha dispuesto tiempo para cada día poder entender su razón de ser, tener clara la conciencia, sensible el pensamiento, de manera que uno pueda cada día tener una más grande identificación con el Señor. Y esto vale la pena, hermanos. La palabra de Dios siempre hace algunas referencias muy particulares, y el Señor Jesucristo dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Y cuando está hablando de eso, que está en Mateo capítulo número 5, es impresionantemente bello poder entender cuál es la sal de la tierra. Y cuando uno puede mirar cada una de esas bienaventuranzas, desde Mateo capítulo número 5, versículo número 3, hasta terminar esas bienaventuranzas, dice: vosotros sois la sal de la tierra. Impresionante examen que dice: y si la sal que es usted no tiene ese sabor, un sabor de un espíritu que verdaderamente, ahí dice, humillado, una pobreza de espíritu, la gente que llora porque supo que ofendió a Dios en su pecado, que le faltó a Dios, gente que tiene piedad, gente que ha renunciado a sí mismo. Entonces, cuando la gente no vive de esa manera, sino que se vive en un rito, es una tragedia. Pero cuando hay gente que está consciente, como que ustedes que buscan a Dios, hermanos, vale la pena ser cristiano. Y el mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 17 que valía la pena que uno se comportara a la altura del cristianismo o del mismo Cristo, para que la gente viera que de verdad Dios había mandado a Cristo. Qué importante. Bien, entonces vamos a tener hoy un tema muy importante. Yo quiero que usted cada día que lea la Biblia se apodere de la Biblia, se apropie de las palabras de Dios, las haga absolutamente suyas, y de manera particular usted pueda vivir, experimentar, mostrarse al mundo en la medida de la palabra de Dios, de manera que la gente descubra que Dios es de verdad. Entonces vamos a buscar en nuestras Biblias Juan capítulo número 14, versículo número 14. Dice la Biblia algo muy interesante. Es un versículo pequeñísimo. Dice la palabra de Dios: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Hoy vamos a ver dos cosas muy interesantes. La realidad que vive el mundo en todo tiempo, y cómo es que están sucediendo las cosas en cualquier parte del mundo, y la realidad de la cual usted forma parte, y en la cual usted es necesario que usted cada día le conozca más y crezca más y exponga más la personalidad de Cristo Jesús en su vida. Entonces, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre eterno, gracias, Señor, te damos por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí en esta casa de oración. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder congregarnos con algunos de mis hermanos que hoy pudieron venir. Nosotros no dejamos fuera de nuestro corazón a los que hoy no pudieron venir. Señor, forman parte de nuestro cuerpo, de nuestra iglesia, de manera, Señor, que somos tan sensibles a ellos y estamos pensando en ellos, de manera, Señor, que podamos también comunicarle lo impresionante y lo poderoso de tu palabra en el momento, Señor, que nosotros nos encontremos con ellos. Y no tan solo a ellos, sino, Señor, al mundo, dar testimonio de las grandezas que tú has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Como nos llamaste, Señor, de un mundo perdido, de las tinieblas, a la luz admirable de Cristo Jesús. Gracias, Padre eterno, porque nos confrontarás hoy con la realidad de nuestra vida, de manera, Señor, que de forma sabia e inteligente podamos nosotros pensar en hacernos de esta palabra para ir más adelante, exponiendo cada día, Señor, la personalidad y el deseo de Dios en Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Gracias, Padre eterno, por la vida que nos has dado, y gracias por la vida eterna que nos compraste, Señor, pagando el precio de nuestro pecado en la cruz, justificándonos delante del Padre, Dios eterno. Te pido, Señor, que te quedes con nosotros, que nos ayudes. Pido que el Espíritu Santo, Señor, obre poderosamente, se derrame en nuestros corazones, en nuestras vidas, de manera que haya un avivamiento cada día, Señor, impresionante en nuestro día de vivir. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos.
que me llamó mucho la atención el versículo, y gracias a Dios porque Él siempre ordena las cosas. El versículo número de este primera de Pedro, capítulo número 4, es el versículo número 10, el 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 11, dice: si alguno habla, y es precisamente de lo que hoy queremos hablar. Si alguno habla, escuche bien, si alguno habla, esta es una cadena, esta es una consecuencia de cosas, que tenemos que tener plena la conciencia de la realidad de lo que nosotros somos. Debemos de tener plena la conciencia para poder actuar de forma consciente con respecto a la identidad y a la personalidad que nosotros tenemos. Dice la palabra de Dios: si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, de eso es lo que yo también hoy, aprovechando este versículo que providencialmente hoy salió por la lectura de nuestro hermano Víctor, nos vamos a ocupar. Hermanos, pensar en esto, quiero hoy pensar, puesto que hoy es día de oración, hoy necesitamos saber qué es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, así se llama el título de esta pequeña predicación, el nombre de Jesús, y basado en Juan 14:14, si algo pidieres en mi nombre, dice la Biblia, yo lo haré. Entonces, hoy quiero comentarles, hermanos, que existe una condición, hay una condición imperante, una condición que reina en el mundo, una condición de gran necesidad. Todos necesitan, todos alzan la voz, todo mundo se manifiesta y están abrumados por poder recibir tantas, uno se abruma por recibir tantas impresiones interesantes. Miren, en el mundo ustedes van a voltear para todos lados y ustedes van a encontrar que en el mundo hay un montón de situaciones complicadas que de verdad están dañando a la gente. Y esto no es de ahora, esto ha sido todo el tiempo. Y hay necesidad aquí, hay necesidad por allá, hay tragedia por allá, hay desastre por allá, hay un montón de cosas por cualquier parte del mundo. Y eso, de verdad, a mucha gente le impresiona, le marca, le conmueve y le hace tener un pensamiento particular. Entonces, hoy, hermanos, vamos a ver que el hombre, al recibir tantas impresiones, que el hombre comienza a hacerse, a desesperarse y empieza al punto de expresar cada día más y más una incapacidad impresionante. Poder mirar cómo la gente parece ser que no encuentra la salida, y la gente del mundo no encuentra la salida, y cada vez más el mundo y la gente que vive en el mundo cada vez más encuentra menos la salida. Y la gente se desespera, y la gente por eso roba, la gente por eso asanta, por eso mata, por eso hace tantas locuras. Es impresionante ver cómo la gente se ha vuelto verdaderamente loca, turbada, diría la palabra de Dios. Y de pronto, hermanos, cuando la gente no encuentra la salida, empieza la gente a deprimirse. La gente empieza su corazón a enfermar. Y estamos hablando del corazón, no precisamente de la bomba que bombea nuestra sangre, sino de nuestro pensamiento que cada día más enferma. Y empieza a enfermar de un mal llamado resignación a una condición cada día más vil, porque su vida no tiene un horizonte hacia donde mirar que pueda brindarle la opción de algo mejor. Hoy es impresionante ver, vuelvo a decir, cómo hay hambre, cómo hay guerra, cómo la gente batalla con los limitados salarios. Por todos lados la gente está cada día haciendo plantones porque su salario no le alcanza, porque las cosas suben pero el salario absolutamente no. Entonces ellos están tratando, yo no sé cómo hacen las mujeres
pero hay mujeres que de verdad son tan buenas administradoras que gracias a Dios por la ayuda idónea estiran el salario y es una liga el salario y lo hacen que rinda hasta la próxima quincena. Y entonces, hermanos, ¿cómo mirar cómo hay tanta gente hoy? ¿Cómo poder lidiar con gente que hoy está en cualquier parte del mundo vendiendo droga? ¿Cómo puedes lidiar que hay tanta gente que hoy está robándose jovencitas para la trata de personas, para la prostitución? Es una tragedia, hermanos, como el afán de todos los días, todos los días el afán está destruyendo a las familias, porque toda la gente, toda la familia, todos los miembros de la familia, en la mañana se ven, se vuelven a mirar en la noche, porque todo el mundo salió corriendo a buscar el pan de cada día. Y esto está en el mundo. Pero yo quiero que ustedes sepan cuál es la perspectiva que tiene Dios. Dice la palabra de Dios: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es claro que definitivamente toda la gente de la cual hemos hablado no conoce a Dios de la manera que debería de ser. Es claro que toda la gente, a nadie le duele su boca por decir el nombre de Jesús, de ninguna manera. Pero es bien claro que su condición de vida lo único que refleja es la ausencia del Señor Jesús. El Señor Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 15, dice: porque separados de mí, nada podéis, absolutamente nada podéis hacer. Hermanos, yo quisiera que si esto está pasando, que pase en la gente del mundo, pero yo no quisiera que de ninguna manera pasara en la gente que dice que conoce a Cristo y toda su vida es un tronarse los dedos en todo el tiempo, porque sabe Biblia, oye Biblia, conoce Biblia, pero no cree la Biblia. Eso es impresionantemente fuerte. Quisiera que nosotros nos viéramos a la luz de la palabra de Dios. Hoy es una verdadera tragedia, hermanos, que para que el hombre no exista tiempo, hermanos, para ocuparse e ir a Dios. Hoy la gente no tiene tiempo para ocuparse de Dios, porque de pronto todo nuestro día estuvo bastante intenso y el tiempo nos comió y ahora solo queremos descansar. Hermanos, muchos de nosotros vamos dormidos a la cama. No sabemos cómo llegamos a la cama, sino por la pura gracia de Dios, porque vamos ya casi dormidos, de cansados. Y entonces, ¿saben? Todo esto no existiera. Todo esto no sucediera si tan solo pudieran ocuparse ellos de los que hablé ahorita, a tomar en cuenta a Dios en sus vidas. ¡Qué tragedia! Hermanos, el hombre no toma en cuenta a Dios en sus vidas. ¿Saben? Aún y cuando todas estas cosas suceden, al hombre quiero aclarar, quiero decirles que no estoy hablando de un mensaje meramente humanista, aunque hoy hasta hay un partido que se llama Partido Humanista. Bueno, yo quisiera decirles que no estoy hablando de un humanismo porque sí. Porque un humanismo sin Dios sigue siendo la misma tragedia. Yo quisiera que nosotros pudiéramos entender hasta dónde va la mano de Dios, el deseo de Dios, el corazón de Dios por la realidad diferente de la humanidad. No quiero hablar solamente de humanismo, sino que expongo la condición real, la condición trágica del hombre que ha procurado ocuparse solo de él mismo sin considerar a Dios, el cual este Dios brilla por su ausencia en su vida, cuando el hombre solo se ocupa de sí, sin darse cuenta que vivir separado de Cristo realmente es morir, y es morir en todos los sentidos. El Evangelio de Juan dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10 está diciendo esto: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Es impresionante la necesidad que el mundo y aún los mismos cristianos necesitan saber de qué es lo que significa el nombre de Jesús. Cuánto poder, cuánto significado tiene el poder de Jesús,
¿Cuánto interés debería de estar despertando el nombre de Jesús en la vida de cada uno de nosotros, aun cuando esto tiene fuertes implicaciones que uno tiene que tomar la decisión de ser verdaderamente valiente y poderse ocupar de esto? Hermanos, el ladrón no tan solo viene sino para hurtar, matar y destruir. Y quiero decirles que una vida sin Cristo es una vida que se muere, que está muerta espiritual. Eso es por default. Está muerto espiritual, muere emocionalmente, muere físicamente, muere intelectualmente, muere en todos los sentidos. Entonces, este es un detalle no menor, es un detalle complicado. Y es un detalle que el hombre necesita entender. Si ustedes pueden mirar en Isaías capítulo número 24, hoy es el Día Mundial de ¿qué creen? ¡Wow! ¡Qué bueno! Están enterados. Es el Día Mundial de la Tierra. Y todo el mundo está ocupado en querer salvar el planeta y la Tierra. Y yo no digo que eso esté mal, pero no está bien de la manera que lo están haciendo. Isaías, capítulo número 24. Dice la Biblia en el versículo número 3: la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Y aquí está el problema: enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó. Escuchen bien: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Hermanos, qué tragedia. Siempre es así. Si la cabeza de nuestra República Mexicana está mal, van a estar mal los mandos altos, van a estar los mandos medios, van a estar, todo el mundo va a estar mal. Y a mí me causa extrañeza que todavía los cristianos estén pensando en oportunidades. Esa es una verdadera tragedia, porque nuestra oportunidad se llama Jesucristo. Si nosotros tenemos el carácter, la identidad y la personalidad y el tiempo de ocuparnos, yo siempre pienso que si los cristianos nos ocupáramos todo ese tiempo que hacemos fila en ocuparnos en descubrir la inmensa palabra de Dios, nuestra vida sería impresionante. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es la tierra, porque la tierra es amoral. El problema es el hombre que tiene un corazón torcido. Dice la palabra de Dios que el corazón del hombre es torcido. Eso dice el libro del profeta Jeremías. Jeremías 17:9. La palabra de Dios, un libro más adelante, dice la Biblia que el corazón del hombre es perverso. 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón está torcido del hombre desde lo más profundo, porque nosotros dijimos, y la palabra de Dios dice, que cuando Dios hizo al hombre, y Dios hizo todas las cosas, las hizo en gran manera. Y cuando entró el pecado al hombre, la destrucción del hombre fue también en gran manera. Por eso no hay persona buena, por eso no hay gente buena. Por eso el hombre tiene que entender que las cosas, las consecuencias de lo que nosotros estamos viviendo es consecuencia no de que Dios se haya equivocado al dar su palabra y que toda la tierra maravillosa funciona por el orden de su palabra, sino por la perversión del corazón del hombre. Por eso la gente está confundida, por eso la gente sufre, por eso la gente pone sus esperanzas en un partido. No digo que no vaya a votar, vote por el partido de los pobres, por quien quiera votar, vote usted. No tengo problema, soy un hombre institucional, yo respeto la ley. Pero yo estoy diciendo que no ponga sus esperanzas ahí. Su esperanza se llama el nombre de Jesús. Y yo quiero que usted sepa qué significa el nombre de Jesús y cuánto poder tiene el nombre de Jesús y cuánto trasciende el nombre de Jesús y cuánto ocuparía en su vida el nombre de Jesús.
eso es impresionante, es bellísimo. Usted tiene la más mega impresionante oportunidad de poder, no saber, experimentarlo en su vida, comprobarlo en su vida, porque esto es lo científico. Lo demás es un ritual vacío que no tiene sentido. Por eso hay mucha gente desesperada llorando por las esquinas porque no experimenta lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay que comprometerse a hacer por lo menos el experimento. Entonces, amados hermanos, esa es la condición. El problema no es la tierra, el problema es el corazón torcido del hombre. El río Sonora, dijo la periodista, está herido de muerte, porque el hombre ha consumido, ha hecho tantos estragos. Como cristianos, hermanos, habremos de tener una conciencia clara. Yo quiero que pensemos en tener una conciencia, que no haya dicho usted, oh, bueno, un servicio más. No, no, ¿qué es lo que la palabra de Dios tiene para mí? Que mi espíritu esté dispuesto a recibir la revelación del Espíritu Santo a mi espíritu, que yo no salga vacío, que yo no salga con esa incertidumbre, que yo no salga como si nunca hubiese venido a escuchar la poderosa palabra de Dios. Como cristianos sabremos de tener una conciencia clara, una conciencia sensible, no una conciencia que esté entenebrecida, no un conocimiento duro, no, una conciencia que pueda moldearse con respecto a lo que es la palabra de Dios, de lo que nosotros somos, de lo que nosotros necesitamos, pero sobre todo, y saber y conocer a nuestro Señor Jesús, que cumplió con el deseo de el Dios Padre, de nuestro Señor, a librarnos del presente siglo malo. Siempre ha querido ser. Este es uno de mis versículos favoritos, está en Gálatas 1:4. Este versículo a mí me cobija mucho y yo no encuentro dónde están las ganas de sufrir. Gálatas 1:4. Dice la Biblia, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, esto es, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Este es el deseo de Dios. Este es el deseo eterno de Dios. Dios no hizo al hombre para la desgracia. Dios no hizo al hombre para el pecado. Dios no hizo al hombre para la tragedia. Dios no hizo al hombre miserable. Al hombre lo hizo miserable el pecado. No podemos nosotros pensar que tenemos que dar votos de tragedia en nuestra vida. Dios hizo al hombre diferente. El pecado fue el que causó la muerte en la vida del hombre, espiritual y física y emocional, mental y en todo tipo, muerte. Entonces, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad. Esta es la parte volitiva de Dios, de nuestro Dios y de nuestros padres, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, esta no debe de ser nuestra realidad. La realidad de tener el nombre de Jesús como una muleta no debe de ser. El tener el nombre de Jesús como un nombre más no debe de ser. Hermanos, cuando las cosas se hacen comunes en la vida, pierden el sentido. Cuando tú estás casado y tu mujer se hizo común en tu casa como si fuera algo que adquiriste, tu mujer no es feliz, tu mujer no siente gozo, porque es simplemente algo más que está en la casa. Pero cuando tu mujer es punto y aparte, se le da el debido atención, el debido tiempo, la debida admiración, el debido honor, las cosas son diferentes. Cuando el nombre de Jesús se ha hecho tan común, tan vulgar en la vida de toda la gente, el nombre de Jesús ha perdido sentido. Y de eso se ha encargado Satanás, de quitarle el sentido a las cosas, de las cosas que valen en el corazón de los hombres. Entonces, dice la palabra de Dios en Isaías capítulo número 4, versículo número 1, un versículo demasiado conocido y torcido por los adúlteros y los fornicarios, porque de ahí se agarra para decir tanta tontería. Dice la palabra de Dios en Isaías 4:1, echarán mano de un hombre, ¿cuántas? 7 mujeres, hermano, yo nomás puedo con una. Ahora 7. No, hombre, pues estaría increíblemente difícil. Dice la Biblia, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan. Mire desde cuándo está la emancipación femenina.
Y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar ¿qué? Nombre. Quita nuestra vergüenza, quita nuestro propio. Ahora miren la sugerencia que el hombre hoy está ahí de. Pues ahora sí que, ¿de qué creen? ¿De qué será? Pues del representante legal. Quiero decirles algo importante. Eso no es lo que piensan los paganos. Ahora están más torcidos de la maceta porque ahora dicen que nos tocan de 7:30 y la media usted dirá ¿qué cree que es? Ya se torció más el asunto. Nos toca de 7:30 y la media ¿qué cree que es? Ahí se los dejamos a 7:30, hombre. Hermanos, hoy todo el mundo quiere, todas las religiones quieren el nombre de Jesús, solamente el nombre como un amuleto de buena suerte, como una firma, como algo que engancha, como algo que atrapa, como algo que seduce, pero nadie quiere vivir como dice Jesús. Nadie quiere la responsabilidad que tiene Jesús, como si el beneficio fuera para Jesús, como si las cosas que nosotros pudiésemos hacer fueran en beneficio de ninguna manera. Todo redunda verdaderamente en un beneficio personal de toda aquella persona que escucha la palabra y la hace, vive el beneficio de la palabra en el amor de Jesús. Es importante conocer, hermanos, el peso específico de esta firma autorizada por Dios, que es el Señor Jesús. Es muy importante que nosotros como cristianos esa no sea nuestra realidad. Muchas veces yo soy cristiano, bautista, independiente y recalcitrante. ¿Y de qué sirve si no está viviendo como dice que es el nombre, por ejemplo? Eso es intrascendental. Las cosas deben de tener la debida trascendencia y deben de expresarse en la manera. Por eso dice la Biblia que el hombre debe de ser testigo de las maravillas de Dios que ha hecho Dios en la vida de cada uno de nosotros. Si no, no tiene sentido. Es una religión vacía. Una religión que se la pasa esforzándose en todo tiempo en calzarse, en vestirse y en comer solamente con el nombre de Jesús. ¿Qué vida? ¿Qué tiros al aire? ¿Qué vidas? ¿Qué religiones tan sin sentido? Hoy es muy importante que nosotros, como cristianos, podamos tener la seguridad, la certeza que contamos. Y esto no es de otra manera, sino a conciencia de lo que el Señor Jesús dijo. Por eso le da autenticidad y nos da garantía. Hoy en día es muy común que la gente pueda contar con la palabra Jesús en su boca como un vocabulario, a tal grado que tan maravilloso nombre por ellos hoy solo es una muleta y no representa en realidad nada, aun cuando se le dé tal o cual sentimiento de solemnidad. Es por eso que la gran mayoría clama por Jesús. Y realmente que venga y arregle sus problemas, cuando en realidad Él ya se ocupó de tales problemas. Todo el mundo está diciendo Jesús, 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 Jesús por el pan, Jesús por la leche, Jesús por la carne, Jesús por cada cosa. Como si Jesús no hubiera terminado ya su obra. Es impresionante todo esto. Hoy nosotros debe usted, hermanos, de saber que lo necesitamos, pues nos dejó en el mundo. Nosotros sabemos que aquí estamos en el mundo, que estamos luchando en el mundo, que el mundo no nos ama, que el mundo nos aborrece, que el mundo tiene grandes problemas en contra del Señor. Y quiero decirles que esta parte de la conciencia que nosotros tenemos, que estamos en el mundo y que también entonces nos reveló el sentimiento del mundo para nosotros. Miren lo que dice Juan 15 del 18 al 21. Nada más que nosotros clamamos de forma diferente, pedimos de una forma diferente. En Juan 15 del 18 en adelante dice la Biblia así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces tenemos en el mundo
dos tipos de gente, dos tipos de ciudadanos, no importa que sean chinos, sea gringo, sea chileno, sea de mexicano, solamente hay dos tipos de personas. Son los que confían en Cristo de la manera correcta y de los que tienen a Cristo en la boca, pero que su vida no refleja lo que debería de ser. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, si fueres del mundo, el mundo os amaría. Y estamos hablando de un mundo no como lo que es la naturaleza, estamos hablando del mundo como lo que es un sistema, una forma de conducirse, una forma de pensar, una forma de actuar. Y dice la palabra de Dios, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Pero vean ustedes lo que dice el versículo número 27. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Cuando una persona está buscando a Cristo, busca ese sello de garantía, busca al Cristo que ha sido desde el principio. La palabra de Dios dice en Juan 1:1, en el principio era ¿qué? En el principio era el Verbo, y este es el Cristo en el cual nosotros confiamos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y primera de Juan 1:1, que me encanta cómo describe Juan esta parte de la palabra, donde emplea todos sus sentidos, cómo son impresionados por la personalidad de este Jesús que se hizo carne. Dice, y lo que era desde el principio. Nosotros como cristianos debemos de tener y debemos de entender que estamos confiando en un Jesús que es un sello de garantía. Dice la Biblia, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos tocante al Verbo de la vida. Porque la vida fue manifiesta y lo hemos visto, y de eso testificamos, y eso anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Qué impresionante realidad de los cristianos que no tienen a un Jesús como una muleta en la boca. Tienen una realidad diferente, la cual urge que cada día sea mucho más sensible en su forma de vivir. Eso es impresionante, esto es lo que vale la pena. Y vosotros daréis testimonio, y Dios dará testimonio a través de usted al mundo de que Él es real. Entonces, hoy los cristianos habremos de saber que contamos con Jesús, y con el nombre de Jesús. Es el nombre, dice la Biblia, que es sobre todo nombre. Juan 14, 13 y 14 dice la Biblia así: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado. Eso mismo dice Pedro. Exactamente dice eso Pedro. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hermanos, muchas veces vas a encontrar hermanos, hermanas en cualquier parte del mundo que está decepcionado porque Jesús parece que no contestó su oración. Cuando andes buscando el problema, no lo busques en los demás. El problema lo tienes dentro. Es así de sencillo. Uno quiere que todos, yo les caiga bien a todos, y piensa uno que el problema está en mí. No, el problema lo tengo yo. Nosotros nomás revelan el problema que yo tengo. A veces quiero que la gente cambie cuando el problema soy yo. Entonces, es impresionante ver, hermanos, cómo dice la palabra de Dios esto. Nosotros debemos de entender esto. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y es aquí donde va a haber algunas situaciones que tenemos que considerar. Juan 16, 23 y 24 dice la Biblia así: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Qué situación tan interesante. Este nombre es autoridad, y el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús tiene autoridad y el nombre de Jesús tiene poder. Pero veámoslo desde la perspectiva correcta. No es simplemente un nombre mágico o algo por el estilo. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo número 2, versículos 9 y 10, un versículo extremadamente conocido en el mundo de los cristianos.
lo siguiente. Filipenses, capítulo número 2, versículos 9 y 10. Dice la Biblia así: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esto es bello, esto es impresionante. Estamos viendo el poder de Jesús, el nombre que Dios le dio a Jesús, que es sobre todo nombre. En Lucas capítulo número 10, versículo 17, la palabra de Dios dice lo siguiente. Lucas 10, 17. Dice: y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Nosotros vamos a ver qué es la autoridad que el Señor le dio a sus discípulos. En Hechos capítulo número 4, ya en el libro de los Hechos, cuando comienza a florecer y a hacer la iglesia manifiesta a todo el mundo, porque esa iglesia era desde antes, en Mateo está la referencia, pero dice la Biblia en Hechos 4, 7, cuando a Pedro y a Juan los llevan al concilio, los sumos sacerdotes y toda la clase política les preguntan así, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros eso? Hermanos, vamos a entender cuál es la referencia que nosotros tenemos de parte de Dios, y es el nombre de Jesús. Es muy importante conocer que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, y así fue anunciado por el ángel a María cuando le dijo: y parirás un hijo y pondrás su nombre como Jesús, porque ¿qué? Salvará a su pueblo ¿de qué? De su pecado. Hermanos, el gran problema de la humanidad siempre ha sido el pecado, porque el pecado trae como consecuencia la muerte, y es necesario que la gente viva apartada del pecado. Y este Jesús que vino profetizado, fue anunciado por el ángel en este comunicado, vale la pena que nosotros podamos poner atención. Pero esto no es el problema. Cuando uno pide y ora, vuelve a pedir y vuelve a orar, vuelve a pedir y vuelve a orar, y parece que no pasa nada, entendamos pues que no es el nombre, sino el hombre con quien no sucede tal cosa. Así que tenemos que entender que no solo es saber del nombre, lo importante es que usted y yo, como cristiano, y cualquier cristiano en cualquier parte del mundo, ande en el nombre del Señor. No es Dios. Él no tiene problemas, Él ha trabajado tanto y ha terminado su obra. Pero el gran problema es que el hombre no vive lo que dice que oye y que sabe. Entonces, no es que el nombre de Dios no tenga, el nombre de Jesús no tenga el poder. El hombre no tiene la autoridad moral ni espiritual para poder demandar por la falta de compromiso, por la falta de paz en su corazón, porque en todo tiempo tiene prisa, porque no hay un compromiso como tal, porque es mucho más importante su cotidianidad que su comunión y su relación con Dios. No es absolutamente el nombre de Dios el que falla. Por eso a veces pedimos y pedimos. La palabra de Dios dice en Santiago: pedís mal. No estoy diciendo yo, es Santiago el que está diciendo: pides y pides mal para gastar en vuestros deleites. Pide uno mal porque uno tiene envidia, pide uno porque uno tiene un corazón equivocado, pide uno, siempre uno está pidiendo de acuerdo a su propio corazón, no al corazón de Dios, porque el corazón de Dios solamente tiene cosas buenas para mí, pero mi corazón verdaderamente muchas veces es engañoso. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para hacer las cosas correctas? Entendamos lo que dice Juan 14:10. Juan 14:10 es un versículo que me ha dado muchas respuestas a mi vida. Hermanos, Juan 14:10 dice lo siguiente: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El asunto es esto: hoy yo estoy bien contento, estoy verdaderamente sorprendido de que yo sé
De pronto cuando les decía, el que tiene 20 años sabrá 20 versículos, yo sé que hoy sí saben más de 20, y el que tiene 30 años sabe más de 30 versículos, pero era necesario que de pronto uno dijera, a ver qué está pasando, voy a ir a hacer mi lista y voy a descubrir que sé más versículos que los que parece que no me sabía. Y esto es impresionante. Ahora hay que tenernos conscientes. Dice la palabra de Dios, ¿no creéis que yo soy del Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y cuando tú puedes ver que la palabra de Dios que hace las obras en el nombre de Jesús, tú puedes ver el poder que tiene la palabra de Dios, hermanos, simplemente lee de Génesis capítulo número 1. Y dijo Dios que sea esto, ¿y qué fue? Fue eso. Y dijo Dios que sea eso, y fue esto. Y dijo Dios que sea el día, y fue el día. Y dijo Dios que sea el, y fue el, y dijo Dios. Cada palabra que Dios dijo fue una realidad. ¿Por qué habría de cambiar hoy Dios cuando su palabra está diciendo algo que debería de ser en mi vida y no es Dios? En mi vida, que muchas veces no quiere renunciar al pecado. Es mi vida que todavía quiere ser una vida aparte de Dios, una vida que no se quiere entregar a Dios, una vida que no ha entendido que el propósito de la vida se encuentra en estar con Cristo. Por eso no pasa nada ahí. Tenemos que entender que entre más nosotros seamos dependientes y no independientes de Dios, es nuestra vida que va a ser cada día más bella. Estar en el nombre de Jesús es que nos ha dado a su Hijo y debemos vivirlo cada día de nuestra vida. Hoy debemos de saber que Jesús es nuestro, pero el que yo viva en Él y Él en mí implica, esta es la implicación, esta es lo que hace la diferencia. El mundo clama por acá, clama por allá, se queja por allá, llora por acá, tiene sentimientos encontrados por acá, pero no se atreve a vivir la vida de Cristo Jesús. Ese es el único asunto. Ahora, el poder hablar en el nombre de Jesús tiene su implicación. Y la implicación es esta: vivir de acuerdo a la palabra, conforme a la palabra. Eso dice 1 de Pedro 4:11. El que habla de Dios, hable conforme a la palabra. El que sirve, hágalo conforme a la palabra, para que Dios sea glorificado. Hay cosas impresionantes que voy a comentarles hoy. Entonces, hoy debemos de saber que Jesús es nuestro, pero el que yo viva en Él y Él en mí implica que voluntariamente crucificaré todo lo que no debo hacer, pero que hago y que Él aborrece. ¿No es cierto que la Biblia dice, ahora nosotros dejar también, ¿qué tenemos que dejar? Ira, malas palabras, chismes, pleitos, contiendas? Eso no te lo va a venir a quitar Dios de ninguna manera. Eso es, quíteselo usted. Dice la Biblia, despojaos. ¿De qué? Del viejo hombre. Y revestidos del nuevo hombre. Ese es asunto personal. No es que Dios te va a venir a cambiar y te va a poner, no, eso te toca a ti. Él ya le quitó el poder al pecado. Eso le toca a usted de acuerdo a la vida que quiera llevar. Hoy tenemos, hermanos, la autoridad. La tenemos en su nombre. Pero cada día debe de ser nuestro andar más digno en Él. Nuestra conciencia debe de ser cada vez más nítida con respecto a Él. Hoy el Señor no actúa directamente, sino que lo que hoy hace, lo hace por medio de la iglesia. Escuche bien esto que le voy a decir. A veces la gente quisiera escuchar a Dios hablando. ¿Usted va a escuchar a Dios hablando? Que venga y me dijo, Javier, hijo mío, eso va a venir. Jesús no va a venir. No va a ir a un pecador y le va a decir, tienes que aceptarme como tu Salvador. No va a ir. ¿Quién cree que va a ir? La iglesia. Es la iglesia. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios allá en 1 de Pedro, 2 de Pedro. Tenemos un grave problema que tiene que cimbrarnos y tiene que, ahora sí que,
hacernos mover. Dice la Biblia, versículo número 1 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Escuchen bien, segunda de Pedro 3:9, dice la Biblia, el Señor no retarda su promesa. Aquí hay dos tipos de personas. No retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Aquellos que se burlan que no va a venir, los científicos y todo eso, y de eso no tienen la culpa Cristo. La culpa la tenemos nosotros. Escuche bien, no retarda su promesa, sino que es paciente. ¿Para quién? Para con nosotros, queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es la iglesia la que hoy se está durmiendo en sus laureles y no está predicando la palabra a los perdidos, porque si nosotros tuviésemos la conciencia de que Cristo viene, nosotros arderíamos en pasión hablándole a la gente que se arrepienta. Créame, si lo hiciéramos cada día, nuestro pueblo estaría más evangelizado. La gente, los cristianos son los que retardan la venida del Señor. Es la tarea de nosotros hablarle a la gente. Cristo no va a venir personalmente a hablarle. ¿Cómo les digo esto? Se lo voy a sostener. Dice la palabra de Dios en Juan 3:34. Juan 3:34. Vean ustedes lo que está pasando acá. Juan 3:34 dice la Biblia, porque el Dios que envió porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos ha dado el Espíritu por medida, no nos ha dado el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y escuchen bien este versículo, y todas las cosas, ¿a quién se las dio? Al Hijo. Por eso ninguna persona puede ir a Dios si no es por el Hijo. Ahora bien, ¿ustedes se acuerdan de un soldado romano, de un centurión romano que se llamaba Cornelio? Que está en Hechos capítulo número 10. Dice la palabra de Dios que Cornelio hacía todos los días oraciones. Dice Hechos 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, el centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Pero este no podía ir a Dios si primero no hubiese aceptado a Cristo. Por eso mandó al apóstol Pedro a hablarle de lo que era necesario, y esto era que recibiera a Cristo como su Salvador. ¿Por qué Dios no se brincó a su Hijo? Porque todo se lo entregó a Él. Por eso dice el versículo 31 de Hechos 10, dice la Biblia así, y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Eso es la realidad de Cornelio. Pero dice la palabra de Dios, el versículo 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y usted va a ir leyendo el versículo número 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, y este es Cristo Jesús. Y esto se va desenvolviendo. Y entonces, hermanos, Dios lo dio todo a su Hijo, y su Hijo revela a Dios. Jesucristo es la palabra encarnada que revela el carácter y la personalidad de Dios. Y hoy todo lo ha dado, todo el poder lo ha dado a la iglesia para que la iglesia predique y haga conocer a Cristo, pues esta tiene el respaldo y la aprobación del Señor Jesucristo. En alguna ocasión dice la palabra de Dios que Jesús está diciendo, sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia, y
las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Es la tarea de la iglesia la que hoy debería estarse cumpliendo. Es la pasión por Cristo la que hoy debería de estarse mostrando al mundo. Y todo esto, simple y sencillamente, por vivir en el poder del nombre de Jesús. Así que el deber más grande de la iglesia, hermanos, es ostentar esta honra, el nombre que es sobre todo nombre, el de Jesús. De manera que nuestra fidelidad debe ser más y más para que la encomienda que tenemos sea sostenida por aquel que nos dio, que nunca ha sido infiel, él siempre permanece fiel. Amados hermanos, el deseo de Dios es que usted no tenga el nombre de Cristo, Jesús, o el nombre de Jesús como algo que no vale. Es el nombre en el cual todo lo que tú pidas será hecho. Pero el asunto es este. Tú tienes que vivir honestamente, tienes que vivir con la integridad, tienes que vivir con la pasión, tienes que vivir conforme a la palabra. Lo que tienes que hablar debe ser conforme a la palabra. Usted nunca va a decir, hermano, ore por mí, usted está más cerca de Dios. No, estamos exactamente igual. Dios es exactamente igual para todos. Usted no diga, usted está más cerca de Dios, no se crea. Muchas veces nos equivocamos. A veces somos más hipócritas unos que otros. Y ay, el hermano es más espiritual. No sabe usted que usted no se ande confiando en nadie. Usted está así de Dios. Ore a Dios. Viva como la palabra dice. O podemos orar los unos por los otros. Yo sé que aquí hay puros hermanos genuinos, de cepa, cristianos, amadísimos por Dios. Pero siempre usted debe de entender que su relación con Dios es tan real porque Cristo la hizo posible. Qué bendición. Así que cuando usted pida algo en el nombre de Jesús, va a suceder. Porque usted está viviendo, hermano, como dice la palabra. Y usted va a mostrar grandes cosas en su vida, porque usted está viviendo como dice la palabra. Por eso dice Pedro, en 2 de Pedro 2:9, ya terminamos. Yo sé que a ustedes no les importa el tiempo porque aman la palabra y quieren estar oyendo la palabra. 2 de Pedro, capítulo número, es 1 de Pedro, hermanos. 2. Escuchen bien, para que vean que Dios sí hace grandes cosas en las vidas. Dice 2:9, mas nosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Escuchen bien, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde andaba usted? De las tinieblas a la luz admirable. Yo era un borracho, yo era un mujeriego, yo era un adúltero, yo era un idólatra. Usted sabe que era usted. Yo era un mentiroso, yo no servía para hacer las cosas de Dios. Pero usted va a anunciar que lo que Dios ha hecho hoy en su vida, y hoy dice, ya no soy aquello, tampoco me espanto del que hoy es, pero quiero ayudarle a salir adelante. Con Dios las cosas pueden cambiar. Antes tenía dudas, antes tenía temores, antes no me creía digno, antes tenía un montón de situaciones en la cabeza, resentimientos, amargura, y todo eso me hacía alejarme de Dios. Hoy nosotros tenemos la puerta abierta y la puerta es Cristo. Él es nuestra realidad. Si nosotros vivimos una vida trágica, no le echamos la culpa al pastor, no le eche la culpa al diácono, no le eche la culpa a nadie. Esa es su responsabilidad. Esa es su falta de comunión o su comunión intensa. Nadie se lo quita, hermanos. Eso qué bendición. Eso es un privilegio. Terminamos con Romanos 8:29. Yo sé que ya se nos fue el tiempo, pero hermanos, es impresionante saber. Porque a los que antes conoció, ese es el eterno conocimiento de Dios. Porque a los que antes conoció, hermanos, a usted lo conoció Dios desde tiempo inmemorial. Y Él no se equivoca. Él sabe qué tiene, qué propósito tiene para tu vida. Él no se equivoca.
A los que antes conoció, también les dio un destino. Dios es inerrante. Es como cuando usted, bueno, ahora ya no puedo hacer esa comparación. Iba a decir, usted compra un boleto que va para Acapulco y usted llega a Acapulco. Si los ayotzinapos lo permiten. No, esto es así. Si usted compra un ticket, usted va a agarrar un boleto para determinado destino. Ese camión, ese avión, ese tren debería de llevarlo a ese destino. Cristo es inerrante, Él no se equivoca. Y si Él te creó para algo, el asunto es por qué no estoy viviendo yo ese algo. ¿Se equivocaría Él? ¿O no estoy yo entendiendo algo? Eso es importante que yo lo piense. ¿Por qué mi vida no tiene gozo? ¿Por qué mi vida no tiene alegría? ¿Por qué mi vida no expresa las maravillas? ¿Por qué me da vergüenza decir de dónde me sacó? ¿Qué es lo que yo era? Cuando uno viene a Cristo no debe de olvidarse de qué basurero nos sacó para gloria y honra de su nombre. Ahora somos diferentes. Dice, nos predestinó para ser hechos conforme, escuchen bien, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, ¿el qué? El primogénito. ¿De cuántos? De muchos. Muchos de aquí somos padres y tenemos un primogénito, pero no es el único. Cuando está hablando de primogénito, quiere decir que tiene más que descendencia. Jesús fue el unigénito, pero dejó de ser el unigénito para ahora ser el primogénito de muchos. Gracias a Dios, porque Dios quiere una gran familia y puso a Cristo como ejemplo, de manera que todos los que somos cristianos deberíamos cada día parecernos más a su Hijo. Aquí dice, a la imagen de su Hijo, mediante la palabra que está aquí. Viviendo la palabra. Este es el manual de vida. Ojalá y usted se apropie de las palabras diciendo que todo lo que yo pida en el nombre de Jesús será hecho. Muchas veces decimos, que se haga tu voluntad. ¿Sabes por qué decimos eso? Ya sabemos que no va a pasar nada. Porque hay pecado en nuestras vidas. Porque nosotros tenemos hasta duda de pedir cosas a Dios. De verdad, a veces pedimos y le decimos, pero que se haga tu voluntad, echándole casi ya la culpa a Dios de que sabemos que no va a suceder nada. Ojalá y eso cambie. Ojalá y que nuestras peticiones sean respaldadas por nuestra forma fiel de vivir a la palabra. Y todo lo que pidamos sea hecho en tu vida. Ese es mi deseo. Que Dios les bendiga. Hermano Víctor, me pasé el tiempo, pero hay tiempo para orar.